Estamos muy bien. En el ciclo de conferencias magistrales que tenemos en el día de hoy, tenemos a una invitada especial, nuestra querida Jocelyn Bahamondes Urra, quien es psicóloga, magíster en arteterapia y directora del postítulo en arteterapia y terapias expresivas y creativas aplicadas a la salud mental del Instituto Grupo Palermo Chile. Obviamente que Jocelyn cuenta ya con una amplia trayectoria clínica y docente, especializándose en trauma complejo, abuso sexual, salud mental infanto-juvenil y el uso de la arteterapia como herramienta de intervención terapéutica. En el día de hoy nos trae una exposición que se llama Donde las palabras no llegan, arteterapia en el trauma complejo. Así que desde ya dejamos entonces disponible la pantalla para ti, Jocelyn. Muy buenas tardes para ti. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a todos los presentes. Qué gusto estar aquí junto a ustedes. Espero que tengamos un ratito de aprendizaje y de intercambio muy grato, que ojalá la lluvia no, no nos arruine el tema de la conexión. Yo estoy desde Chillán, así que también estoy acá con harta lluvia. Y bueno, contenta de estar acá. El día de hoy les traigo una presentación en relación a arte terapia y trauma complejo. Trauma es una temática en la que yo me he desempeñado desde que egresé de pregrado. Ya yo egreso como psicóloga en un primer momento y comienzo a trabajar en PRMs, ya que son programas que atienden víctimas, niños, niñas, adolescentes, víctimas de abuso sexual, víctimas de maltrato grave. Y es en este escenario en el cual confirmo que la terapia verbal no es suficiente cuando se trabaja con niños, que es necesaria una terapia más lúdica, expresiva. Comienzo a buscar cursos de terapia de juego y dentro de estos cursos de terapia de juego descubro las técnicas de arte que me llevan a buscar más de arte. Ya y finalmente encontrarte terapia y ahí me formé en un magíster y actualmente también soy arte terapeuta. Ya me ha funcionado súper bien trabajar desde la arte terapia porque las personas que han vivido algún tipo de agresión, eh, además de tener muchas veces la limitación del lenguaje o la no inclinación por este lenguaje verbal por la edad, también se da que se dificulta porque el trauma inhibe ciertas áreas del cerebro asociadas a lo verbal. Entonces es necesario buscar lenguajes menos invasivos y el arte terapia acá nos ayuda bastante. Les voy a compartir las diapositivas para que podamos ir revisando algunos conceptos, ya, y principalmente cómo el arte terapia nos puede servir desde, o sea, en el trabajo interventivo con personas que han vivenciado experiencias traumáticas y que viven trauma complejo, ¿ya? Bueno, claramente el ratito que tenemos para presentar esta temática no es suficiente porque es una temática bastante compleja y profunda, así que probablemente muchos aspectos no los profundicemos mayormente por eso, pero la idea es que al menos entendamos esta conexión de arte terapia con en la intervención de trauma complejo. Igual voy a partir presentando brevemente un poco de trauma complejo porque me imagino que las personas que están acá no todas saben de trauma complejo y lo mismo al revés. También voy a presentar algunos conceptos iniciales de arte terapia porque me imagino que también hay personas que a lo mejor saben de trauma complejo, no, pero no saben de arte terapia. Ya entonces la idea es que también hagamos una parte introductoria de ambas. Partamos con trauma. Eh, trauma es una digamos que es una de las experiencias más difíciles de abordar dentro de la psicología,
Ya, si hablamos de experiencias, obviamente, porque también hay muchas otras temáticas, psicopatologías, por ejemplo, que son de alta complejidad, pero si hablamos de experiencia, trauma probablemente sea una de las más difíciles de abordar. ¿Por qué? Porque el trauma surge de uno o varios eventos inesperados, ya que vive una persona y que sobrepasan la habilidad que tiene esta persona para adaptarse a esta situación. Sabemos que todas las personas a lo largo de nuestra vida tenemos problemas, tenemos conflictos, ya problemas que a veces pueden parecer más severos que otros, más difíciles que otros, pero finalmente contamos con los recursos para poder enfrentarlo o buscar ayuda para poder enfrentarlo, pero suele resolverse de una forma más a corto plazo, por así decirlo, que cuando hay una experiencia traumática. ¿Por qué? Porque cuando se da una experiencia traumática, no contamos con los recursos ya para enfrentarnos a esta experiencia, sobrepasa estos recursos que nosotros tenemos y es por esto que se ve bastante secuela ya en todos los ámbitos. Y es por esto que las experiencias traumáticas deben ser abordadas y de una forma interdisciplinaria y multimodal porque es bastante complejo y bastante diversa en cuanto a las secuelas que puede dejar. ¿Ya? Si pensamos en qué situaciones pueden generar experiencias traumáticas, podemos pensar, por ejemplo, en personas que han sobrevivido a la guerra, personas que han sobrevivido a desastres naturales, algún accidente, a experiencias de violencia, a experiencias de abuso sexual, ya entre muchos más. Ahora, cuando hablamos de trauma complejo, nos estamos sumergiendo a experiencias aún más complejas que un trauma agudo, ya que un trauma que se ha generado por una experiencia, ya porque el trauma complejo involucra más factores, ya. Para empezar, tenemos que es una persona que ha vivido múltiples situaciones traumáticas, no solamente una, ya, y que estas experiencias traumáticas son de origen interpersonal. ¿A qué nos referimos con interpersonal? Ya generalmente hay otros que han provocado estas experiencias traumáticas. Y aquí es donde se sitúan principalmente los que son los niños, ya las niñas, lactantes, ya que en el fondo dependen del cuidado de otro, ya de un adulto. Y estos chiquititos tienen experiencias, han vivido experiencias como maltrato verbal, maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia, abandono, entre otros. Ya, cuando se dan varias de estas, ahí hay distintos autores que van definiendo por cantidad, por ejemplo, 2 tipos de experiencias traumáticas. Hay como un checklist según el autor, pero si en algo convergen es que se da más de una situación, ya 2 o más, y que estas situaciones son de origen interpersonal. Entonces, por ejemplo, si un pequeño vivió una experiencia de negligencia y en este contexto de negligencia a lo mejor un familiar abusó sexualmente de este chiquitito y aparte este chiquitito observa violencia, por ejemplo, de sus adultos, de sus cuidadores. Ya ahí tenemos varias experiencias traumáticas, situaciones difíciles, ¿ya? Son de origen interpersonal, ya porque si lo pensamos, o sea, hay adultos que no están cuidando, hay adultos que están agrediendo, hay adultos que están maltratando, hay adultos que están abusando. O sea, se genera, hay una ruptura bastante fuerte en términos de lo vincular. Ya, entonces aquí estaríamos hablando de trauma complejo, ya porque hay varias experiencias, situaciones traumáticas de origen interpersonal. Ahora, como aspectos relevantes a considerar,
es que cuando se dan experiencias de trauma complejo, se tienen efectos graves en el desarrollo. Ya pensemos que las experiencias de trauma complejo son experiencias crónicas, ya, y a lo largo del tiempo, ya no es que se dé en una situación aislada, ya, sino que es algo mucho más sistemático, ya más permanente. Hablamos de años muchas veces, entonces claramente va a haber efectos graves en el desarrollo. Por ejemplo, se ha visto y se ha estudiado que los menores cuando tienen estas experiencias, la maduración de su sistema nervioso y endocrino se ve afectada. Ya se han comparado, por ejemplo, cerebros de un niño que no ha tenido ninguna experiencia de este tipo versus el cerebro de un niño que a lo mejor sufrió abandono. Ya se han encontrado a partir de los escáneres, de las resonancias ahí, diferencias, un cerebro más grande, otro más pequeño, porque claro, estas experiencias influyen en la maduración del sistema nervioso. Hay ciertas zonas del cerebro que se ven más afectadas que otras, por ejemplo, el sistema límbico, que es el encargado, que tiene varios órganos, entre ellos los encargados de la memoria, ya de la regulación emocional, por ejemplo. Y esto se ve afectado. Y bueno, como consecuencia de esto mismo, también podemos ver que hay graves problemas de adaptación y de personalidad. Ya muchos trastornos de personalidad en la etapa adulta, por ejemplo, se da porque a lo largo de la infancia hubo muchas experiencias ya vulneradoras, traumáticas, que no fueron tratadas a tiempo y por ende se desarrollaron. Ya, entonces es por eso que es súper importante que haya una intervención a corto plazo, lo más pronto posible. Ya hay muchos adultos que llevan a cuestas experiencias traumáticas de su infancia, ya que vivieron trauma complejo y esto claramente desorganiza la vida no solamente en la infancia, sino que también en la etapa adulta. Ahora, como otro aspecto relevante a considerar es que esta experiencia de trauma complejo sitúa a la persona en un escenario de peligro crónico, ya donde ellos perciben todo como un posible peligro, ya, y es que la amígdala, que es la encargada ahí de regular, de detectar este peligro, está siempre activa. Entonces cualquier señal la puede ver como peligro. Entonces muchas veces por eso se ve que el niño a lo mejor es violento en el colegio. Y más allá de que sea que está repitiendo experiencias ya que ha visto, es que también está arrollando desde la desconfianza hacia el otro y desde la hiperalerta. Ya a lo mejor, no sé, un compañero que estaba al lado hizo un movimiento como que le iba a pegar y él reaccionó antes y le pegó de vuelta. Entonces, desde este estar en una alerta permanente es que se dan estas sobrereacciones y que probablemente muchas veces se ven como dificultades de adaptación por los otros, por los entornos, ya por quienes a lo mejor no comprenden mucho lo que ha vivido el niño y las consecuencias que está teniendo. Y por último, otro aspecto relevante a considerar es que la persona que ha vivido estas experiencias de trauma complejo puede tener múltiples tipos de sintomatología. Ya no todas las personas despliegan sintomatología del mismo tipo. Ya en una persona puedo ver más afectada un área emocional, en otra más el área cognitiva, ya las puedo ver afectadas todas, o sea, va a depender de múltiples factores. Y aquí hay un cuadro de posibles síntomas, si se dan cuenta son varios, ya que no nos vamos a detener en cada uno de ellos, pero igual los puse para que veamos que pueden ser muchas las posibilidades. Ya no es que en todas las personas estén presentes todos, pero sí pueden haber presente muchos. Ya las configuraciones que se van dando pueden ser distintas entre una persona y otra.
La semiología es bastante compleja, ya, de hecho por eso también hablamos de trauma complejo. Ahora, ¿qué tipos de síntomas podemos encontrar? Los cognitivos, como la alteración en la atención, la concentración, la hipervigilancia, la baja tolerancia a la frustración, retrasos ya en la adquisición del lenguaje, etcétera. A nivel de síntomas emocionales, podemos ver, por ejemplo, lo que es la baja autoestima, la culpa, la vergüenza, la inseguridad, riesgos de suicidio, etcétera. Ahora, a nivel de síntomas fisiológicos o síntomas psicosomáticos, podríamos ver las alteraciones de sueño, los problemas digestivos, los problemas en la piel, irritabilidad, etcétera. Y a nivel de los síntomas conductuales, podemos ver que la persona tiene conducta de riesgo, promiscuidad sexual, ya, por ejemplo, cuando hay abuso sexual, ya lo más probable es que veamos también alguna sintomatología en la esfera de lo sexual, ya, quizás no en todas las víctimas de abuso sexual, pero en muchos sí se da ya sintomatología en esta esfera, algunos desde la promiscuidad, otros desde la inhibición, ya, es muy amplio el espectro. Ya dentro de los síntomas conductuales también podemos ver temas como las adicciones, ya la agresividad, etcétera. Ahora, dado que el trauma complejo, como lo dice su nombre, es complejo, ya es complejo de abordar, como lo veíamos recién, presenta muchas secuelas. Se ven involucrados muchas personas porque no solo está involucrada la víctima, o sea, aquí tenemos cuidadores que probablemente fueron quienes, o sea, de hecho, fueron los que cometieron estas experiencias que generaron el trauma. Ya el adulto que golpeó, el adulto que fue negligente, ya. Entonces, la intervención va dirigida a todos, no solamente va dirigida al niño, sino que también a los cuidadores, si es que los cuidadores son los que continúan manteniendo el cuidado, que en algunas ocasiones pasa, ¿ya? En otras ocasiones los pequeños son recibidos por otras familias, familias de acogidas, familiares, residencia, ¿ya? En algunos casos también la adopción es otra de las posibilidades. Entonces se tienen que trabajar con todos estos otros también, con quienes van a cuidar desde ahora. Ya, si son los mismos adultos de antes con esos adultos, ya, obviamente hay situaciones en las que no se trabaja con los adultos, por ejemplo, si hay eventos constitutivos de delito, ahí no. Por ejemplo, si el padre violó a su hijo, ya él debería estar cumpliendo una pena, o mientras se está en este proceso que sabemos que acá en Chile son súper largos estos procesos de investigación, ya luego el proceso jurídico. Entonces, en este periodo, el niño tampoco debería tener contacto con este adulto. Ya, bueno, ahí se despliegan todo lo que son las medidas cautelares, las órdenes de alejamiento, ya. Pero, volviendo atrás, siempre hay personas con las que vamos a trabajar aparte de la víctima. Ya, los nuevos cuidadores, los cuidadores que permanecen, ya, y también distintas instituciones. Ya, entonces desde aquí podemos ver y entender que la intervención tiene que ser multidisciplinaria. Por otra parte, como el niño, la niña o el adolescente tiene secuelas de muchos tipos, ya va a necesitar también atención de muchos tipos probablemente. Ya no solamente el psicólogo, sino que puede que requiera también la atención del psiquiatra, ya de estas nuevas figuras que vamos a conocer hoy, ya desde las terapias expresivas, desde la arte terapia, la terapia ocupacional también. Y por otra parte,
si hay delito, por ejemplo, hay un abogado, si tiene que haber orden de alejamiento, también hay un abogado, hay asistentes sociales, por ejemplo, los PRMs, ya que trabajan con experiencias traumáticas, ahí el trabajo que realiza el trabajador social en conjunto con el psicólogo es bastante potente, entonces es multidisciplinario. Y así como es multidisciplinario, también es multimodal. ¿Y qué quiere decir multimodal? Necesitamos utilizar distintos tipos de herramientas, ya distintos tipos de intervenciones. Y hay varias propuestas de intervención para trabajar trauma complejo. Y aquí hay un listado. Tenemos las técnicas cognitivos conductuales como la desensibilización sistemática, ya la reestructuración cognitiva, ya el MRD, ya que hoy en día también se utiliza bastante. Las técnicas arteterapéuticas, que es lo que vamos a profundizar ahora prontamente. Las imaginerías en algunos casos, ya ahí hay como disyuntiva. Ya Samit por un lado nos dice que no son buenas porque ponen en un escenario de indefensión al chico, y por otra parte Echeburua nos dice que sí sirven porque en el fondo la persona es quien controla lo que quiere imaginar, ¿ya? Entonces ahí uno obviamente viendo el caso a caso va viendo cuándo sí, cuándo no, ya, o con quién sí, con quién no. Tenemos la terapia de juego, que a mí me encanta, yo la utilizo mucho, ya aparte que trabajo principalmente con población infanto-juvenil, ya, y que trabaja muy de la mano con las técnicas de arte terapia, sobre todo porque el arte, los niños, las niñas todavía lo ven como un juego, ya, entonces desde ahí se hace esta conexión, ya podemos trabajar muy de la mano. También tenemos las técnicas corporales, ya las técnicas que utilizan cuerpo y son súper necesarias, ya porque el trauma queda en el cuerpo. Cuando son pequeños, con mayor razón, muchas veces no hay un discurso. Ya, entonces utilizar el cuerpo es necesario. Tenemos las terapias expresivas, que son todas estas terapias en que lo verbal no es lo primordial. Si bien se puede ocupar lo verbal, lo primordial es lo otro. Y aquí podemos hablar de la danza terapia, la musicoterapia, ya entre varias más, la relajación, mindfulness, tenemos también los genogramas, las técnicas familiares, ya vinculares, y las técnicas que nacen desde las terapias narrativas también, las líneas de vida, porque claramente aquí hay que trabajar en una línea de vida, como hablábamos antes, el trauma complejo se da en un periodo prolongado de tiempo, no es un hecho, un evento aislado, ya, y también podemos trabajar con cartas, entre otros. Entonces podemos tomar todas estas propuestas o algunas de ellas, ir viendo ahí con nuestro usuario, paciente, ya como ustedes le llamen, cuál es la más apropiada, cuáles son las más apropiadas, cuáles me van a funcionar, y poder ir utilizando esas técnicas. ¿Ya? Y bueno, a propósito de esto, aquí yo les dejé una cita ya de Katy Malchiodi, ya que es una arteterapeuta ya muy conocida en el mundo de la arteterapia, que justamente trabaja con trauma. Ella nos dice que el trauma se codifica no solo en palabras, sino también en imágenes, sensaciones y experiencias corporales. El arte terapia proporciona una vía no verbal a través de la cual los recuerdos traumáticos, pueden expresarse, explorarse e integrarse de manera segura. Ya, bien potente lo que ella nos dice, porque acá nos deja claro en el fondo por qué la terapia verbal por sí sola no es suficiente, ¿ya? Porque el trauma no solo se codifica en palabras, ya se codifica en imágenes, y desde ahí, por ejemplo, la arteterapia, o sea, uno de los aspectos centrales con los que trabaja la arteterapia es con la imagen, con la obra, ¿ya?
También hay que trabajar con sensación, experiencias corporales y aquí es rico como ir utilizando el cuerpo, ya sea desde otras terapias expresivas o también hay técnicas desde la arte terapia que buscan el uso del cuerpo, pintar no solamente con la mano, por ejemplo, sino que nos marcamos los pies o hacemos en un soporte grande. Como una danza, así como, por ejemplo, me ensucio con carbón las manos y voy haciendo así como movimientos amplios, voy utilizando el cuerpo, ya, o como Pollock, ya que tiene una técnica, usa una técnica artística que requiere como harto movimiento de motricidad gruesa, ya el chorreo, y entonces ahí podemos ir incorporando más el cuerpo. Ya las sensaciones, la materialidad nos ofrece muchas sensaciones. Ya acá, si tienen la posibilidad de experimentar con algunos materiales, háganlo. Ya yo les recomiendo, por ejemplo, palpar la témpera, perdón, la pintura de dedos, ya que es una pintura que tiene otras texturas. ¿Ya? Entonces sirve para conectar con ciertas sensaciones, con las memorias somáticas, que son las memorias corporales, eh, la arena, ya podemos pigmentar arena, tocar la arena, poner la arena en un soporte grande, mover las manos, ir pintando, ya todo eso nos ayuda a ir conectando con distintas sensaciones, ¿ya? Y bueno, todo esto se da de una manera segura. Eh, Referirse a experiencia asociada al trauma de una forma verbal muchas veces es invasivo. Eh, Incluso en algunos casos, si no es bien manejado, podría ser retraumatizante. Ya, entonces, acá con estas formas de terapia, con estas técnicas, buscamos hacer algo desde un lenguaje mucho menos invasivo, ¿ya? Y desde ahí la persona se puede integrar de manera mucho más segura. Y bueno, hemos mencionado harto la arte terapia. ¿Y qué es lo que es arte terapia? ¿Ya? Bueno, hay muchas definiciones. Yo acá les dejo una de Mimi Marinovich, ya que es una figura muy importante aquí en Chile para el arte terapia. Ya ella trae la primera formación de arte terapeutas acá en Chile. Ya falleció hace muy poquito y, y nos deja mucha información, estudios, y por eso yo acá tomo una cita de ella. ¿Ya? Bueno, van a ver en algunas partes de terapia con escrito junto, en otras separadas, y cualquiera de las dos formas está bien porque es un tema de traducción de por medio. Ya la arte terapia surge en otros escenarios, ya entonces ha tenido que ser traducida. Entonces a veces está separada, a veces junto. Por eso que van a encontrar distintas formas de cómo está escrito. ¿Ya? ¿Y qué nos dice ella? Que la arte terapia es una especialización profesional de servicio humano que utiliza diversos medios artísticos y los procesos creativos con fines terapéuticos, educativos, de prevención, rehabilitación y desarrollo personal. Ya acá yo quiero enfatizar algunas cosas de lo que ella dice, que se utilizan diversos medios artísticos, ¿ya? Bueno, en este caso las artes visuales. Ya cuando hablamos de arte, uno piensa en todas las formas de arte, ¿ya? Como lo que corresponde, pero cuando hablamos de arte terapia nos referimos a las artes visuales. Ya, ahí bueno, luego van a hablar con Patricia de musicoterapia y vamos a ver la música, que es otra forma de arte, que tiene ahí su disciplina también desde lo terapéutico. Tenemos la danza terapia también, ya el psicodrama con la actuación. Entonces, cuando nos referimos a las artes visuales, ahí hablamos de arte terapia. Otro aspecto importante es que ella nos habla acá de los procesos creativos. Los procesos son súper importantes y aquí lo vamos a ver brevemente en unas diapos más adelante. Y esto se puede utilizar con diversos fines. Ya cuando hablamos de trauma complejo, claro, la mirada es mucho más terapéutica, pero arte terapia también lo podemos utilizar en escenarios como de prevención, ya de desarrollo personal, de rehabilitación, etcétera.
Y bueno, ya que les comentaba recién que desde el arte terapia se trabaja con los medios visuales, ya con materiales. Estos son algunas clasificaciones de materiales. Tenemos muchos tipos de clasificaciones si nos vamos a la literatura. Aquí yo les dejé una como bien amplia. Ya el material gráfico, que es el que nos sirve para el trazo, ya lo gráfico, el lápiz de mina, el lápiz de color, el lápiz de pasta, ya lo que nos sirve para la gráfica, el dibujo. El material pictórico, que es todo aquel material que nos sirve para pintar, ya témperas, acuarelas, tinta china, etcétera. Y el material tridimensional, que como lo dice su nombre, es el material en 3D. Ya, la greda, la plasticina, los recortes, la lana, las pelotitas de peluche, etcétera. Ya, existen muchas más clasificaciones y hay algunas clasificaciones que son bastante ricas para trabajar las experiencias de trauma, ¿ya? Porque el material pasa a ser un lenguaje más que buscamos entender e interpretar. Ya, yo les contaba que yo cuando empecé como psicóloga incorporé técnicas de arte al inicio, antes de estudiar arte terapia. Y claro, me servían bastante porque a partir de una obra, eh, el niño me contaba una historia, ya, o muchas veces mientras hacíamos arte conversábamos, ya. eh, pero lo que yo no sabía era que la elección de determinados materiales me iban a entregar información o que el niño escogiera siempre los mismos materiales me iba a entregar información y que a partir de esa información yo también podría intervenir escogiendo intencionalmente los materiales con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Y bueno, en el postítulo tenemos un módulo de arte terapia en el trabajo con víctimas de abuso sexual y ahí lo profundizamos bastante, la verdad. Ya, bueno, claramente ahora como es una charla no lo podemos profundizar a ese nivel, pero comentarles que, por ejemplo, hay materiales que requieren mayor control, otros que requieren menos control y los materiales que requieren menos control son materiales más fáciles de utilizar y que, como lo dice la palabra, menos control, es más, lo puedo controlar de una forma como yo quiero. Ya, por ejemplo, el pintar con un lápiz de color. Ya, puedo pintar algo sin salirme de la línea. Lo puedo controlar. En cambio, la acuarela, lo más probable es que no logre el mismo efecto con el lápiz de color o me cueste mucho no salirme de la línea. Si es que quiero pintar algo, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Eh, y ahí nos vamos a dar cuenta que hay personas que desde estas experiencias traumáticas tienen un sentido de indefensión tan elevado, ya, que necesitan controlar y por ende prefieren materiales de alto control. Pensemos en personas que han vivido experiencias de abuso sexual, por ejemplo. No tuvo el control de su cuerpo en esa situación ya en que fue abusado o abusada. Eh, la, la persona que abusó, ya el agresor, fue el que tuvo el control. Entonces a partir de ahí se da esta hiperalerta, esta ansiedad, esta indefensión y yo necesito controlar todo ahora como víctima. ¿Ya? Y bueno, es la persona que también hace mucha sintomatología ansiosa. Entonces, puede ser que esta persona requiera utilizar mucho material de control alto, que siempre tomo el material que yo puedo controlar porque tengo cierta necesidad. Ya, y ahí es cuando nosotros empezamos a entender por qué. ¿Por qué siempre está controlando el material? Que en paralelo con la terapia de juego suele ser el niño que, por ejemplo, ordena mucho los juguetes por color, hace las filitas de animales, ¿ya? Y esto fuera de una neurodivergencia, porque sabemos hoy en día que ciertas personas ya, por ejemplo, en el autismo, como que tienden a ordenar, acá va más allá de eso, ¿ya? Eh, el tema del orden, ¿ya? Eso mismo que se da en el juego,
pasa a hacerse con los materiales, con la elección del material, con la característica de cómo trabajo. Y ahí yo, claro, yo voy trabajando con metáforas, con simbolismos, y poco a poco, cuando ya estamos vinculados, este es un contexto seguro, yo le voy ofreciendo otro tipo de material. Y a lo mejor intencionalmente voy sacando ahí el material de alto control. Ya, si a lo mejor en un inicio no quiero generar como este shock tan brusco, tienes que trabajar con algo de menor control, puedo darle lecciones, ya, tinta china y acuarela, ya, los dos cuesta controlarlos. Le estoy dando elecciones, ya, los dos son de bajo control, pero por lo menos le estoy dando la posibilidad de escoger. Entonces ahí voy haciendo ese juego. Ya, y bueno, para cada tipo de sintomatología o características de la persona se van dando distintos tipos de lecciones de material, ¿ya? Y eso es lo que yo les comentaba que en el postítulo, en uno de los módulos, lo vamos viendo como con más detalle, con más tiempo, obviamente, ¿ya? Bueno, acá tengo otra cita, ya que un autor desde el trauma y nos dice que el trauma la mayor parte de las veces es preverbal, ¿ya? Y como cita, la huella del trauma no se organiza como una narrativa verbal coherente, sino como estados sensoriales y emocionales. Ya siguiendo como en la línea de lo que estábamos hablando antes, ya a propósito de lo que nos dice Katy Malchiori. Les comentaba también cuando estábamos viendo las conceptualizaciones del trauma complejo, que se ve muy afectado ya el cerebro. Y claro, claro que sí. Y aquí también hay para explayarse mucho, ya, porque son muchos los órganos afectados, las conexiones, los hemisferios, ya, y hay bastante información. Pero yo me voy a centrar en una cosa un poco más fácil, al menos para entenderlo en este contexto de una charla, ya que este hemisferio, ya este esquema, o sea, esta imagen con los dos hemisferios, ya, que yo creo que eso como que todos lo han escuchado, ya sin estudiar la carrera quizás que actualmente tienen, lo tienen que haber escuchado, que tenemos dos hemisferios y cada uno de los hemisferios tiene como diferenciación de lo que se encarga. Ya, entonces el hemisferio izquierdo es un hemisferio mucho más llevado a lo racional, mientras que el hemisferio derecho es mucho más ligado a lo emocional. ¿Ya? ¿Y por qué les cuento esto? Para que podamos entender un poco por qué es bueno ocupar arte. ¿Ya? Bueno, ahí les dejé una cita a todo esto de Richman, que trabaja ahí con investigación neuropsicológica en trauma, en creatividad, en arte. Entonces nos habla un poco de esto. Ya. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Bueno, una de las tantas cosas, ya, como les digo recién, aquí tomé una partecita. Tenemos el área de Broca, ya en el hemisferio izquierdo, el hemisferio más racional, que es un área encargada del lenguaje hablado. ¿Ya? ¿Y qué nos ha dicho la ciencia al respecto? Que cuando la persona conecta con el trauma, esta área se inhibe. Entonces, si nosotros queremos poner en la mesa el tema del trauma de forma verbal, probablemente cueste mucho más porque estas áreas van a estar inhibidas. A diferencia de lo que va a estar pasando en el otro lado. Ya tenemos la amígdala que ocupa parte ya de ambos hemisferios, pero hay una porción que está más orientada al lado derecho, ya que se enciende. Entonces, si llevamos a la persona a conectar con el trauma y tenemos esta área encendida, que es el área emocional, más ligada a lo artístico, ahí hay un pequeño esquema, ya es mucho más fácil ya encontrar salidas a la información asociada al trauma que nos va a entregar la persona.
¿ya? Y con esto no me refiero a que sea como el relato, ¿ya? El relato de lo que pasó. Uno en terapia no es eso lo que busca, ¿ya? Pero sí poder buscar el cómo te sientes, el qué te pasa, ¿ya? Distintas esferas en el fondo asociadas a las experiencias traumáticas. Acá, eh, bueno, les quiero comentar por qué es importante dentro del arte terapia la imagen, ya, pero específicamente acá, en el trabajo con el trauma. ¿Por qué nos resulta importante la imagen? Ya les recuerdo que la imagen es uno de los puntos esenciales cuando hablamos de arte terapia, ya. Es lo que marca la diferencia probablemente de otras formas de terapia. Y aquí surge una obra, surge una imagen. ¿Y qué nos entrega esta imagen cuando hay trauma? Por una parte, hace que la persona logre reconciliar el pasado con el presente. ¿Y a qué me refiero con esto? El trauma deja a las personas que lo han vivido muy pegadas en este pasado, ¿ya? Ya sea porque estoy viviendo muchas secuelas de este pasado o porque tengo sintomatología postraumática, tengo sueños, tengo flashback, y entonces estoy muy pegada en el pasado. Entonces con la obra yo puedo traer ese pasado a este presente ya de una forma más concreta, tangible, ya, y lo podemos abordar. ¿Ya? Por otra parte, la imagen nos entrega otra cosa bastante rica, ya, y es que ayuda al sobreviviente a aceptar el caos interno. ¿Ya? Pensemos en este niño, en esta niña que ha vivido tantas experiencias vulneradoras por las personas que debían cuidarlo y amarlo y que le genera confusión, ¿ya? Por ejemplo, es que yo quiero mucho a mi tío, pero mi tío me hizo daño, ya me abusó sexualmente, entonces yo tengo rabia con mi tío, pese a que lo quiero, pero también tengo asco con mi tío por lo que me hizo, aunque también siento culpa porque yo dejaba que me hiciera esto, ¿ya? Muchas veces las agresiones se dan desde la seducción también, desde el te compro esto, desde el soy simpático. Y la vergüenza porque los demás a lo mejor saben lo que me pasó. Entonces, ya que les he nombrado muchas emociones, asco, vergüenza, culpa, ya rabia, el amor también. Entonces, me siento mal y siendo un niño, una niña probablemente me cuesta mucho más aún ponerle nombre a lo que estoy sintiendo y tengo un caos dentro. Entonces, si yo voy a preguntar al niño qué es lo que sientes ahora, solo va a saber que se siente mal y no va a saber qué es lo que siente. Entonces, si ponemos todos estos sentimientos en una obra, en una imagen, ya lo vemos en concreto, lo vemos con colores, lo vemos con formas, lo vemos con símbolos, ya, y él que es el autor después lo ve como testigo, entonces la mirada subjetiva pasa a objetiva también. Entonces, ahí es mucho más fácil ir entendiendo qué le pasa, qué es lo que siente e ir poniendo nombre a lo que siente para luego ir haciendo el abordaje. ¿Ya? Entonces es como bastante importante también de lo que nos entrega acá la arte terapia. Y por otra parte, que se reconstruyen experiencias traumáticas, ¿ya? Porque se exterioriza lo que internamente puede ser abrumador. Ya lo que me duele, lo que me hace mal, lo que me hace daño, lo que está dentro, lo externalizo, lo saco fuera a partir de esta obra tangible. Y así como la imagen es muy importante, el proceso también, ya porque los niños ya pueden mostrar en la forma de manejar los materiales, por ejemplo, ciertos patrones del abuso. Ya derramo el agua,
derramo la témpera, chorreo, ensucio, ya a lo mejor puede estar relacionado con la transgresión de los límites, ya esta transgresión de los límites corporales que viví yo. Ya me pegaron, me maltrataron, ya me abusaron sexualmente. Entonces hay mucho de lo que este chiquitito vive en su forma de manejar los materiales. Igual como el partir la greda con rabia, amasarla, ya todo eso también podemos ir analizándolo, conversándolo, observándolo, porque puede ser parte también de la información que nos necesita entregar ya esta persona. Y bueno, respecto a ciertos recursos arte terapéutico y expresivos en la intervención de personas con trauma complejo, con que nos encontramos ya desde el incluir las artes, ya porque sabemos que la intervención con ellos va a tener distintos pasos, ¿ya? ¿Y cómo vamos incorporando las artes en cada paso? Por ejemplo, la vinculación con alguien que ha vivido trauma complejo es imprescindible. ¿Por qué? Porque recordemos que estas experiencias traumáticas vienen desde lo interpersonal. Ya, entonces la persona ahí queda con un daño en las relaciones. Entonces la vinculación nos puede ocupar mucho tiempo. Ya, y desde las artes tenemos lo lúdico de las artes como un recurso para aprovecharlo y poder vincularnos. Pintemos juntos, te enseño a usar la tinta china, manchemos juntos, ya a lo mejor no vamos a hacer ninguna obra con significado, pero en ir aprendiendo cómo usarlo, el reírnos, el utilizarlo sensorial, ya nos va ayudando a vincular. Ya también necesitamos evaluar, como ir entendiendo qué le pasa, qué es lo que tiene, qué es lo que le sucede. Ya, y desde la arte, ¿qué nos ofrece el arte? El arte como un medio expresivo, o sea, la persona va a entregar información a partir de esta imagen, como vimos previamente, o a partir de este proceso, como también vimos previamente. Vamos a necesitar abordar los síntomas. Y bueno, delante veíamos que los síntomas son muchos, ya muchas las posibilidades, entonces ahí va a depender como el persona a persona en realidad, cómo abordemos los síntomas, pero el arte nos va a entregar mucho, ya dependiendo del tipo de síntomas. Lo lúdico, ya a lo mejor alguien que está más depresivo, lo lúdico, esto placentero, lo expresivo, alguien que a lo mejor está como más hermético a contar. Ya la materialidad que hablábamos delante, como los beneficios del material, lo sensorial, ya, o sea, ahí lo vamos ajustando dependiendo al síntoma que necesitemos trabajar. La experiencia traumática propiamente tal, en algún momento, que no va a ser el inicio, ya, va a aparecer esta experiencia traumática. Ya, bueno, en algunas ocasiones ya espontáneamente puede surgir al inicio por la persona, pero al menos desde nuestra intervención no es como lo primero. ¿Ya? Y desde la experiencia traumática, bueno, aquí se trabaja todo lo que es la resignificación, los significados, las dinámicas, ya los síntomas más complejos probablemente que se han dado de esta experiencia. Y bueno, acá el arte que nos ofrece lo simbólico y lo no invasivo. Ya lo que no mejor no quiero decir en palabras, pero lo puedo decir disfrazado en un dibujo, ya en una obra, con un objeto, ya lo simbólico, lo no invasivo. Y también tenemos la integración de la experiencia, ya que está asociado con todos estos puntos anteriores que revisamos y que, bueno, ahí vimos que el arte se incorporaba. Y los recursos protectores y el fortalecimiento de los recursos. Bueno, y dentro del arte terapia existen muchas técnicas para trabajar los recursos. Técnicas para trabajar autoestima, técnicas para trabajar habilidades sociales. Ya pensemos el recurso como algo que trabajamos en positivo, todo lo demás lo trabajamos probablemente desde el daño, ya desde el dolor, pero también tenemos que trabajar el recurso bueno, ya potenciar lo bueno, y lo tenemos en este escenario. Otro aspecto aquí eh, bastante importante de tener en cuenta es que en esta intervención, como les decía al inicio, necesitamos incluir a los otros,
a los cuidadores, ya, a los padres o cuidadores, ya a los actuales cuidadores, ya pensemos que hay casos también de adopción. Hay casos en los que no vamos a trabajar con los adultos cuando hay delito, como les comentaba adelante, pero siempre vamos a tener que trabajar con adultos, ¿ya? Entonces no es una intervención que se realiza solo con el niño, sino que también con los adultos, ¿ya? Con los adultos por sí solo y del niño con los adultos, ¿ya? Intervenciones que van a ir orientadas como esta reparación del vínculo, al apego, a los procesos de mentalización. Ya muchas veces hay padres que son negligentes porque les cuesta mentalizar y bueno, podemos ver que ellos también tienen una historia de vida como bien compleja. Y en el escenario artístico se dan estas instancias, el trabajar juntos, el hacer un intercambio comunicacional, el jugar juntos. Hay adultos que no saben jugar con los niños y que nunca han jugado con los niños porque no lo saben. Entonces nosotros también a partir del arte podemos enseñar eso. Ya, bueno, también podemos evaluar dinámicas. eh, Además de intervenir, ya darnos cuenta, así como el niño todo el rato le pidió ayuda y el adulto nunca se las dio, ya, entonces ahí hay un foco a intervenir, ya, y los hacemos pintar juntos, crear una escultura juntos, o estas técnicas que están más sistematizadas hoy en día, como lo son, por ejemplo, el acuario familiar, ya que tengo entendido que la mayoría de los PRM, por ejemplo, se utilizan. Ya, y bueno, para ir cerrando, la arte terapia y el juego son recomendados para el trabajo con niños, niñas y adolescentes que han vivido traumas, así como cualquier terapia expresiva. Y aquí les quiero mostrar algunas imágenes de algunas cositas para hacer. Obviamente no las vamos a profundizar mayormente, pero dentro del escenario de resignificación podemos trabajar elaborando los monstruitos del niño, trabajando las situaciones presentes a partir de las obras, abordar las experiencias traumáticas. Ya ahí, por ejemplo, tengo la imagen de una bailarina que a mí me la hizo una paciente y que era el simbolismo de su vida y hacía ballet, entonces se hizo dañada, completamente dañada por la experiencia. El planeta de mis sueños, que es una invitación a que construyan un planeta y ahí vemos sus necesidades, a quienes excluye de vivir en este planeta, a quienes incluye, etcétera. Técnicas un poco más sistematizadas que no les puedo dar como toda la instrucción en este contexto como mi mundo en un plato y mi espacio seguro, ya que son técnicas en el fondo para trabajar escenarios de seguridad. Eh, Tenemos mi yo futuro, ya para mirar hacia el futuro, cómo se dan las integraciones de las experiencias traumáticas, la expresión del cuerpo, que delante yo le decía que es súper importante incorporar el cuerpo también desde esto sensorial, desde lo kinésico, que también es necesario. Máscaras de emociones, actividades de fototerapia, mandala fruto de la vida, mapa de emociones, no solamente el clásico que se hace pintando así en tamaño hoja de oficio, sino que en tamaño real, con distintos tipos de materiales. Estrella de autoestima, ya personaje a partir de material textil, autorretratos con materiales de cualquier tipo, elaboración de familia, creación de amuletos, mi yo resiliente que se hace con material reciclado, la metáfora del reciclado, ya que ahí tiene todo un proceso de elaboración el material reciclado y lo podemos ver como una forma de resiliencia. Obras libres, las obras libres siempre nos entregan información a partir de lo que quiere entregarnos la persona. Y en relación a esto de lo vincular que yo también les mencionaba, la creación de nidos, ya obras conjuntas para trabajar lo que es la mentalización, acuarios familiares, escudos familiares, que es como lo más conocido, genogramas simbólicos que lo podemos hacer con materiales, con objetos, ya como más performance, etcétera. Ya, y bueno, con esto yo termino la exposición. Ahí les dejé algunos datitos, mi Instagram, si es que me quieren seguir, y un correo por cualquier cosa. Ya,
Espero que les haya gustado esta ponencia. Em, Bueno, Jocelyn, oye, sí, estaba viendo aquí la cantidad de aplausos y corazones felices para ti. Oye, gracias. dejo la puerta abierta para los que quieran escribir alguna consulta o algo, o también algún comentario a través del chat. Se hace como, bueno, algo que sí es muy importante resaltar, que lo que decía Jocelyn, el trauma es un tema que obviamente es muy, muy profundo. Aquí estamos elaborando como una un paneo general, una aproximación y la relación con la arteterapia. Las preguntas que tenemos están disponibles. Voy a hacer algo que no hacemos nunca, Jocelyn. Voy a Ya. permitir abrir los micrófonos. Así que les pido, sí, que no sea tan largo, sí, pregunta-respuesta. Y voy a dejar a Romina, entonces, Belén, para que pueda preguntar y Renata Espejo, ¿ok? Entonces, Romina, no sé si puedes abrir ahí tu micrófono y hacer la consulta. Hola, Hola, muchas hola. Hola, gracias. Romina. Yo quería consultar respecto a como la experiencia en la aplicación de estos recursos de arte terapia en población adulta. Población adulta, claramente igual se puede utilizar la arte terapia, ¿ya? Y sirve mucho. Ya, claro, la expresión del trauma complejo en una persona adulta va a ser distinta a la de un niño, netamente por un tema de la etapa del ciclo vital en la que se encuentra, pero también se va a dar mucho esto de la inhibición del lenguaje, ya porque como les mostraba en una de las diapos, hay zonas del cerebro que se inhiben, justamente las zonas asociadas al verbalizar una experiencia, lo asociado a los factores de esta experiencia traumática. Entonces la arteterapia es totalmente recomendable también para trabajar con adultos para evitar esto más invasivo ya que tiene la terapia verbal. Ahora sí, lo que ocurre con el adulto es que muchas veces está como mucho más cerrado a realizar actividades artísticas porque estoy hablando como en general, porque hay gente que sí, que le encanta y tú se lo propones y lo va a querer, pero hay otros adultos que desde el sistema educativo, por ejemplo, vienen con esta cosa del yo no sé dibujar, a mí me quedan feo, como desde lo evaluativo, ya, entonces se puede limitar pero allí uno tiene que explicarlo, o sea que aquí lo importante no es lo estético de lo que se va a hacer, ya, y lo más probable es que una vez que conecte y se entregue, lo empiece a disfrutar, le empiece a gustar, ya, y le ayude porque muchas veces es como la forma de poder sacar lo que no ha podido sacar en palabras. No sé si, Romina, si era lo que apuntaba tu pregunta. Sí, completamente. Y saber si también se va a profundizar en el diplomado respecto al trabajo con adultos. Lo vemos como en general, ya asociado tanto a los niños como también Ah, con los adultos. Sí, genial, muchas gracias. Muy bien, ya. Romina, muchas gracias a ti por preguntar también. Y voy a recibir también a Renata Espejo, que está ahí con su manito levantada. Renata, ¿estás disponible para que puedas preguntar? Sí, aquí estoy. Ok. Mira, mi consulta es que yo sé que trabajar con gente que pasó por traumas es súper difícil porque hay heridas que pueden sanar rápido, pero hay heridas que tardan en sanar. Y mi pregunta, ¿cómo es el proceso? ¿Qué estrategias utilizan para que de a poquito esa persona se abra por completo a ti a pesar del trauma que tuvo? Bueno, en el caso como concreto de la intervención que hago yo como desde el arte terapia, em, bueno, comparto algunos factores también con la terapia psicológica propiamente tal, ¿ya? Como los tiempos, hacer un proceso como bien
ordenado en el sentido de primero trabajamos el vínculo, el espacio seguro, ya darle bastante tiempo. Los procesos cuando se trabajan con traumas son largos, entonces esa parte inicial es como súper importante. Y bueno, luego de que la persona ya va teniendo esta seguridad, se empiezan a ir abriendo las temáticas más invasivas, ya cuando se va sintiendo preparada. Yo creo que eso le ayuda a la persona a, en el fondo, que llegue un momento en que te cuente, te narre o conecte con esta experiencia o las ponga en las obras artísticas, ya, porque en el fondo como que valora como esta seguridad que se le brindó en un momento, entonces va a llegar el momento en que sí va a poder hacerlo, ya, pero hay que darle tiempo y eso es necesario, no frustrarse como en un inicio, si es que tú te das cuenta que llevas, no sé, 2, 3 meses y no hemos llegado a eso, no, es parte de un proceso, entonces mi tarea es darle la seguridad, ya, y desde el arte terapia, como les comentaba adelante, lo lúdico, lo simbólico, la materialidad me permite ir vinculándome de otras formas para luego conectar ya con lo que suele ser como más complejo, que es tanto la verbalización o el conectar con la experiencia, las experiencias mismas que lo llevan hasta ahí. Ya, no sé, Renata, si estoy apuntando a lo que estabas preguntando. Sí, me quedó todo claro y yo sé que es un proceso difícil y bastante complejo porque, como dije anteriormente, hay heridas que pueden sanar rápido, pero hay heridas que tardan en sanar y es muy difícil que una persona recupere la confianza de a poquito. Sí, no, y en trauma complejo hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración y saber que va a ser un proceso largo. Ya, generalmente son largos y generalmente las personas también que viven esta experiencia pueden cerrar un proceso bien y a lo mejor hay algún otro hito en su vida que reactiva ciertas cosas del trauma y puede volver, claro, no como un proceso tan largo como el primer proceso, pero puede conectar y necesitar como cierto apoyo para un caso, para alguna situación puntual. Ok, muchas gracias. Muy bien, Ya, Renata. Bueno, muchas Nata. gracias también por la consulta. Jocelyn, estamos con el tiempo justo. Hay una pregunta que te voy a dejar ahí en el chat para ver si tú puedes, durante este intercambio de docentes, poder responder quizás a esa consulta que hace Cristina Belén Cisterna a través del chat. Ok. Muchos agradecimientos y obviamente también sé que estás siempre con el tiempo muy justo, estás con guaguita recién nacida y pese a todo esto, como siempre te aliento positivamente, siempre hay un espacio para que puedas, digamos, en el fondo, tener esta oportunidad de poder estar contigo y de poder expresar todo esto que te gusta mucho, que es la arte terapia. Así que felicitaciones también para ti, Jocelyn. Muchas gracias, Adrián. Muchos cariños a todos y espero que disfruten la ponencia que viene de Patricia, que sin duda va a estar buenísima. Excelente, excelente. Muy bien, voy a